En este video continuamos trabajando con el libro Las desventuras del conocimiento científico, capítulo 1, el concepto de ciencia. En esta oportunidad el apartado Filosofía de las ciencias, epistemología y metodología. El autor Klimovsky va a comenzar diferenciando dos sentidos de la palabra epistemología. Por un lado, el sentido amplio, que se refiere a toda la teoría del conocimiento, a toda teoría del conocimiento, es decir, todas las teorías que investigan sobre cómo se construye el conocimiento, cómo se da el conocimiento. En ese sentido amplio, la epistemología sería un sector de la filosofía que estudia el conocimiento en general, ¿no? El conocimiento ordinario, el conocimiento científico, el conocimiento filosófico, pero en un sentido restringido, que es el sentido que va a utilizar Klimovsky en el texto. La epistemología, en realidad, se refiere a problemas, a los problemas exclusivamente del conocimiento científico y no en general. Y cómo y cuáles son las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas de la producción del conocimiento científico. Los estudios, por lo tanto, lo que le interesa lo que va a estudiar es las condiciones de validación y producción del conocimiento científico. Un epistemólogo se pregunta, por ejemplo, la primera pregunta que se hace un epistemólogo sería: ¿por qué debemos creer lo que afirma tal científico? Y esta pregunta ya nos permite empezar a comprender la significación cultural que tiene la ciencia en nuestra actualidad. También, por otro lado, la epistemología cumple una función crítica, porque cuestiona el conocimiento científico, se pregunta por las condiciones de validación, ya sea para teorías nuevas o teorías viejas, como puede ser la física newtoniana. Al igual que el filósofo, el epistemólogo se pregunta por las condiciones, por el fenómeno del conocimiento científico, sobre cómo surge a nivel histórico, social y psicológico, e independientemente de la tradición de pensamiento que predomina en su momento. Un epistemólogo se pregunta: ¿qué criterio es mejor para decir si una teoría es mejor? Mejor dicho, ¿qué criterios usamos para decidir si una teoría es mejor o peor que otra? Eso es lo que se pregunta un epistemólogo. Luego Klimovsky continúa el texto planteando de que la epistemología, entonces, podemos definirla como una actividad crítica dirigida a todo el campo de la ciencia. O sea que ponemos en la epistemología una postura crítica frente al conocimiento científico. Luego va a diferenciar Klimovsky lo que sería, por un lado, filosofía de la ciencia de la epistemología. La filosofía de la ciencia abarca problemas no epistemológicos. Por ejemplo, ¿existe la realidad objetiva o en realidad es un engaño de mis sentidos? Del olfato, de la visión, del tacto. ¿No me estarán engañando los sentidos? Y en realidad estoy confundiendo realidad con los datos sensoriales. Eso es una problemática filosófica, no necesariamente epistemológica. Lo mismo es pensar, otro ejemplo que da Klimovsky es ponerse a reflexionar filosóficamente si existe la metafísica de la física newtoniana. Por ejemplo, si existen principios del ser que estén sobre los descubrimientos de la física newtoniana. Esos dos ejemplos da Klimovsky para dar cuenta de que no estamos hablando de epistemología cuando estamos reflexionando sobre esos dominios. Entonces, ¿por qué? Porque lo que le importa a la epistemología son los criterios de validación de las teorías. Y para el epistemólogo, los criterios de validación no dependen de criterios metafísicos, de estos principios
que están sobre la física, ¿no? que gobiernan principios del ser. Entonces, también Klimovsky nos aclara que esto es controversial en realidad, porque hay posturas que plantean, por un lado, lo que, como dice Klimovsky, ¿no? Por ejemplo, en relación al método hipotético deductivo, algunos plantean de que el método hipotético deductivo es independiente de las opiniones y las especulaciones filosóficas sobre la realidad. Pero hay otras posturas que plantean que existirían realmente presupuestos filosóficos en la ciencia, o sea, justamente la ciencia que uno de sus métodos sería el método hipotético deductivo. Entonces, Klimovsky va a terminar concluyendo en ese sentido de que la filosofía va a servir siempre y cuando sirva para exponer los criterios de validación, para exponer los criterios epistemológicos de validación de las teorías. Luego continúa con el texto y diferencia metodología de epistemología. Va a decir que un metólogo, una persona que es el metólogo, la figura del metólogo, no se pregunta, o mejor dicho, no pone en tela de juicio el conocimiento científico. No critica el conocimiento aceptado y obtenido por la comunidad científica. El problema del metólogo, a diferencia del epistemólogo, es buscar estrategias para incrementar cada vez más el conocimiento. Por ejemplo, el metodólogo no le interesa, no pone en cuestión, no critica el método estadístico para la construcción de hipótesis. Las acepta tal y como son. En cambio, el epistemólogo pone en cuestión los datos y las muestras estadísticas y se pregunta, otra vez, el epistemólogo se pregunta, ¿cuál es el pretendido valor que le damos a los datos estadísticos? O sea, el epistemólogo, disculpen, tiene una función crítica porque él pone en cuestión, a través de los interrogantes, pregunta sobre lo que está aceptado a nivel de la comunidad científica. La metodología, a diferencia de la epistemología, él nos aclara, Klimovsky, que la palabra metodología es muy utilizada en realidad. Y hay muchos autores que utilizan la palabra metodología para ponerse a resolver problemas de validación de una teoría, y dice Klimovsky que esos autores en realidad lo que están haciendo es epistemología, no es metodología. Porque aparte de incrementar el conocimiento, les interesa saber por la validez de ese conocimiento científico. El metodólogo debe preguntarse por la validez de una teoría. Claro, Klimovsky lo que plantea es que si bien el metodólogo, el problema del metodólogo es incrementar cada vez más el conocimiento, tarde o temprano se tiene que preguntar por si ese método que está utilizando o el conocimiento científico que está produciendo es válido o no. Porque si no, su táctica y su estrategia va a estar equivocada. Entonces, es necesario, dentro de la construcción del conocimiento del metodólogo, tener una postura más vinculada a la epistemología, para poder preguntarse si es válido o no el conocimiento científico que se está produciendo. Klimovsky va a plantear entonces, por último, que la metodología, si bien siempre es posterior a la epistemología, ¿no? Primero tenés que preguntarte por si es válido el conocimiento que producís para seguir en esa dirección metodológica. Suele pasar en ciencias, de que por casualidad se descubra un procedimiento metodológico nuevo y que se lo utilice solamente por motivos o por razones heurísticas. Heurísticas se refiere a cuando un método es muy útil para la producción de conocimientos nuevos, porque permite la obtención de nuevos conocimientos. Entonces, por razones heurísticas, se utiliza ese método. Y va a terminar diciendo Gregorio Klimovsky que en esos casos hay que estudiar bien el ámbito en el que se produce ese conocimiento. Es decir, otra vez, volvemos a
a que este apartado lo que estudia son, en síntesis, las condiciones de validación de un conocimiento. Esto nos prepara para el próximo apartado sobre los contextos de descubrimiento. Nos vemos en el próximo video.